Sobre todo la enseñanza de cada domingo tiene que ver con la disposición de nuestro corazón de querer escuchar a Dios en nuestras vidas. Y sabemos que escuchamos a Dios no porque alguien esté aquí, ¿verdad? Solamente hablando, sino porque se comparte la palabra de Dios. ¿Cómo es que el Señor puede ser glorificado? Cuando se habla de la palabra de Dios. Entonces, cierre sus ojos esta mañana y piense en alguien que no está aquí, que tal vez sabe que tiene alguna necesidad, un problema, o de aquella persona que tal vez ahorita le venga a su corazón, que ha dejado de venir los domingos. Vamos a orar por ellos también. Tal vez por el hermano, la hermana, por el hijo que no está aquí. Señor, esta mañana queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos glorificarte. Y como dijimos al principio, queremos que tú seas exaltado, que tu palabra sea expuesta, Señor, para aprender, Señor, más de ti. Que esta mañana, Señor, nuestro corazón pueda abrirse, Señor, y que tengamos el deseo, la buena disposición para recibir de tu palabra, recibir de tu enseñanza, Señor. Pero también deseamos, Señor, que los que no están aquí también la puedan recibir, Señor. Por aquellos que están luchando, Señor, con algún problema en su vida, por alguna salud, problemas, Señor, desánimo. Aquellos que se han alejado de ti, también los levantamos esta mañana, Señor. Aquellos que sabemos que ni siquiera podemos hablar de frialdad, Señor, simplemente porque no te tienen en tu corazón, Padre. Y esta mañana pedimos por ellos. Pedimos por aquellos familiares, por aquellos hijos, por el esposo, por la esposa, Señor, para que tu misericordia caiga sobre ellos y tú puedas alcanzarlos, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, pues hoy veremos una doctrina. Reconozco que es difícil de digerir y tal vez no fácil de entender. Pero una premisa que nos debe de ayudar para abrir nuestro corazón y aceptar esta doctrina y tomarla como cierta es que esta doctrina, esta enseñanza debe ser tomada totalmente de las Escrituras. ¿Por qué yo puedo abrirme a esta enseñanza? Porque la Biblia la tiene que respaldar. Si la Biblia no la respalda, pues imagínense, ¿no? Ese fue el grito de guerra de los reformadores, que ellos decían solo Escritura. ¿Y por qué decían solo Escritura? Porque la máxima autoridad que debe regir nuestras vidas son las Escrituras. No la opinión del hombre, no la enseñanza del hombre, no la sabiduría del hombre, no lo que nosotros creemos, sino que lo que enseña las Escrituras. Entonces, la guía de nuestras vidas para dirigir nuestros pasos deben ser las Escrituras. Por eso digo, mis hermanos, si esta mañana podemos corroborar que esta enseñanza es totalmente bíblica, entonces podemos confiar en ella, aunque sea difícil de entender y aunque de momento no la digiramos. Entonces, hoy trataremos solamente de demostrar que la doctrina de la elección está contenida en las Escrituras, y el domingo que viene quiero hablar un poco de su aplicación de esta enseñanza, que veremos el domingo que viene, que tiene que ver con el amor de Dios. Vamos a entender que esta postura que enseña las Escrituras tiene que ver con el amor de Dios. Y quiero comenzar leyendo el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a estar viendo muchos pasajes de las Escrituras. Entonces yo les pido que apunten. Tal vez no va a haber tiempo de ir a ellas, pero sí de escribirlas. ¿Por qué? Porque el propósito de esta mañana es demostrar que la enseñanza de la elección es algo bíblico.
que no está contenida en un pasaje mal interpretado o en un pasaje que hay más o menos como que se quiere entender que Dios elige. No, vamos a ver que está expuesto en muchos versículos, más de lo que usted se imagina. No es una enseñanza aislada, sacada de la manga, que a alguien se le ocurrió, sino que vamos a ver que es una enseñanza enseñada y demostrada por los apóstoles. Por eso necesitamos ir a varias partes de las Escrituras, solo para, en primer lugar, poder demostrar que esto es bíblico. ¿Y por qué este tema de esta mañana? Bueno, porque resulta que muchos que vienen a la iglesia, muchos que son cristianos, no creen en esta doctrina, la rechazan. ¿Y cuáles son los argumentos para rechazar esta doctrina? No tienen ningún argumento. No tienen ningún argumento bíblico, simplemente porque es difícil de tragar. Porque a veces tiene que ver mucho con el orgullo humano. Porque siempre hemos sentido que el hombre es el hombre el que elige, es el hombre el que decide. Pero vamos a ver que las Escrituras enseñan todo lo contrario. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer hasta el versículo 32. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Versículo 31. Este es el contexto de este pasaje, porque este es un pasaje que lo recitan muchos cristianos. Dice versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Cuántas veces no hemos mencionado ese texto? ¿Sí o no? Lo mencionamos, lo escribimos en Facebook. Pero muchos no creen en lo que dice en el contexto. ¿Y por qué dice, si Dios con nosotros, quién contra nosotros? Porque está hablando de la elección. Si Él es el que promueve la salvación, si Él es el que desde antes de la fundación del mundo, Él está obrando ya en nuestras vidas, entonces si Dios lo está haciendo, entonces debemos tener la plena seguridad de que Dios está obrando a favor de nuestras vidas. ¿Y cómo lo demuestra aquí Pablo? Porque ese es algo que también en ese entonces no mucha gente entendía también esta doctrina. Pero dice el versículo 32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Y por qué sabemos que Dios nos predestinó y nos eligió? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? ¿Cuál es el sostén de esa doctrina? Porque nos dio a su Hijo. Y dice Pablo, y si Él nos dio a su Hijo, ¿qué más prueba podemos tener de la elección? De que la elección es segura. Tenemos el respaldo porque no nos negó lo más valioso que Dios tiene, que era su Hijo. Por eso dices, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo nos va a negar cualquier otra cosa? En este caso, la salvación. Entonces, el cimiento que asegura nuestra salvación es el decreto de Dios. Fuimos escogidos por Dios. Y aunque la enseñanza de las Escrituras enseñan esta doctrina, es odiada y rechazada por cristianos, y aún puedo decirlo por iglesias. No gusta, es rechazada.
Pero rehusarse a creer en esta doctrina se convierte en un atentado contra la bondad y la gracia de Dios, que eso es lo que vamos a describir el domingo que viene. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que dicen de esta doctrina? Dicen que es una doctrina aterradora, que la invención de creer que la predestinación nos hace creer que algunos son seleccionados para ir al cielo y otros para el infierno, y se acerca peligrosamente a la blasfemia. Dicen que este es un intento de eliminar la capacidad de ejercer el libre albedrío, y gritan: ¿dónde está nuestra libertad para poder escoger? Entonces no tenemos libertad de poder escoger a Dios. Bueno, ya lo hemos estudiado esto. Y la Biblia enseña que el hombre posee total libertad, que todos nuestros actos, que todas nuestras aboliciones son hechas en completa libertad. Inclusive somos responsables de nuestros actos. Entonces la Biblia no habla de un atentado en contra de nuestra habilidad, de tal manera que Dios ejerza o influya en nuestras vidas para que entonces nosotros podamos negar a Dios. No, eso no tiene nada que ver. Somos libres. Lo que sí enseña las Escrituras, y aunque no es el tema, lo que sí enseña es que somos esclavos de nuestra naturaleza y que nuestras decisiones están limitadas a lo que somos, y que somos pecadores. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Y en eso radica nuestra esclavitud. No esclavos del mundo, no esclavos como muchos creen de Satanás, sino esclavos de nosotros mismos. Y estamos atrapados en nuestra naturaleza, que solamente Dios puede librarnos. Pero el hombre decide de acuerdo a su propia capacidad y en su libre albedrío. Entonces se menciona entonces que esta doctrina hace ver a Dios como el peor de los déspotas. Promueve un concepto tirano de Dios centrado en sí mismo, egoísta y cruel. Los que creen en esta doctrina dicen: no hace Dios mejor que un ídolo pagano. Y de alguna manera quienes no creen en esta doctrina de la elección afirman que esta enseñanza hace de Dios un monstruo, y repiten una y otra vez: es injusto esta doctrina. Yo muchas veces me he topado con esta cuestión. Cuando hablo de la elección, dicen: no, es que esto es injusto, esto no puede ser justo. Mas sin embargo, esta doctrina es enseñada en las Escrituras. En primer lugar, mis hermanos, Dios, para entender esto, es que Dios no puede ser medido por nuestro entendimiento. La mayoría de las veces se niega esta doctrina porque no se entiende, por falta de nuestra capacidad de entendimiento. Dice Isaías 8:8 hasta el versículo 9. Isaías 8:8: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. También en Romanos 11:33 y 34 hasta 36: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Dice aquí entonces que sus juicios son insondables, es decir, que no se pueden averiguar, inescrutables, que no se puede saber a profundidad las cosas o los caminos de Dios, porque estamos limitados.
Pero lo que sí debemos de saber es que todo lo que Dios hace es santo, porque Dios es infinitamente justo. Nada de lo que Dios decide hacer es injusto. Es decir, mis hermanos, Dios no hace las cosas porque ve que algo es bueno o porque algo es justo. No, Dios hace las cosas porque en su naturaleza Él es justo. Y si en su naturaleza Él es justo, entonces todo lo que Él hace, todo lo que Él decide, entonces sus acciones serán justas. Dios no decide por nada externo o no lo mueve nada para poder decidir si es algo bueno o si es algo malo. Más bien, Él hace las cosas porque dentro de sí mismo, su propio ser emana bondad y Él es justo. Si hay justicia en este mundo, si podemos llamar algo bueno, es que proviene de Dios. Es decir, Dios no contiene bondad, Él es bondad. Dios no contiene justicia, Él es justicia. Entonces, todo lo que emana de Dios es justo por naturaleza. Entonces, podemos decir que algo es bueno porque Dios lo hizo. ¿Por qué enseña las Escrituras sobre la elección de Dios? Porque aunque no lo entendemos de momento, podemos determinar que es justo y que es bueno, porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces, la salvación, mis hermanos, nunca en las Escrituras ha sido una cuestión de justicia. Y es aquí en donde muchos hermanos o muchas iglesias se equivocan. No es cuestión de justicia, porque sabemos que si Dios aplica justicia, todos, absolutamente todos, merecemos ir al infierno. Porque si usted quiere que Dios sea justo en realidad, entonces la humanidad entera debe ir al infierno. Por eso las Escrituras enseñan que la salvación es obra de Dios. 1 Corintios 1:26 hasta el 28, hasta el 30. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Versículo 30, repito, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Por obra de Dios, por acción de Dios, por designio de Dios. Si usted está en los caminos de Dios, usted le tiene que dar toda la gloria y todo el mérito a Dios. Usted no tiene ningún mérito. Todo se lo debemos a Dios. Entonces, no por ser una doctrina dolorosa, esto va a cambiar las cosas. El infierno es una doctrina dolorosa, pero eso no va a cambiar las cosas. Entonces, la doctrina de la elección siempre ha estado en las Escrituras. Siempre, ahí lo vemos. Desde el principio, Dios escogió a un hombre, Abraham, Ur de los Caldeos. ¿Quién era este hombre? ¿Un hombre piadoso? ¿Un hombre justo? ¿Un hombre que buscaba de Dios? No. ¿Y qué vio en Abraham? No sé, pero Dios lo escogió. ¿Y por qué lo escogió? Porque de él quiso hacer una nación grande, un pueblo grande. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Pablo? ¿Por qué Pablo se hizo cristiano? ¿Porque buscaba de Dios? ¿Porque él era un hombre temeroso de Dios? ¿Tenía un corazón bondadoso? Era perverso Pablo, él era malo. Mas sin embargo Dios lo escoge para su obra.
¿Por qué nos asombramos de que Dios escoge si Dios siempre ha escogido? ¿No escogió a un pueblo sobre todas las naciones? ¿Por qué no escogió a los mexicanos? Él quiso escoger al pueblo de Israel. Y vamos a ver entonces que en el Nuevo Testamento los cristianos en muchas ocasiones, no una ni dos, son llamados los elegidos. Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, si es posible, ¿aún a quién? A los escogidos. Mateo 24, 31. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de los cielos hasta el otro. Una vez más vemos los que fueron escogidos. Lucas 18, 6. El Señor dijo, escuchen lo que digo, el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No es un tema aislado la elección. Lo vemos por todas las escrituras. Colosenses 3:12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Juan 15:16. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, y que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 10:17. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado por ellos. Entonces aquí hay una distinción muy clara. No está rogando por el mundo, sino por los suyos, por los que fueron escogidos. Hechos capítulo 13, versículo 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuanto estaban ordenados a vida eterna. Vemos ahí los designios de Dios. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. Los que Dios de antemano había ordenado, esos creyeron en Dios. Pero eso no es justo, dice la gente. ¿Por qué Dios escoge a unos y a otros no? Y Pablo sabía que esto estaba en mente de muchos de los que no entendían esta doctrina. Y Dios sabía que muchos de los que van a la iglesia tal vez dirían esta pregunta. Es que se nos hace injusto. ¿Por qué unos Dios tiene que escoger y a otros no? Pero Pablo responde en el Romanos capítulo 9, versículo 14. Pensando en esta pregunta que muchos nos hacemos, Romanos 9, 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia de Dios?
De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Mis hermanos, no depende de lo que tú puedas hacer. No es de lo que hagas o dejes de hacer, sino depende de Dios. Y si ustedes se fijan, el contexto de Romanos está hablando de la elección. Entonces la decisión de escoger recae en Dios, no en la voluntad humana. Recae en Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo no dice: bueno, damos gracias a Dios porque fueron muy inteligentes y ustedes escogieron lo mejor. Ustedes sí se pusieron abusados y no fueron como otros que son insolentes, malagradecidos, pero gracias a Dios por ustedes, que ustedes sí entendieron, y entonces gracias a Dios por el cual ustedes tienen salvación, ¿no? Pablo da gracias a Dios porque los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces el hombre, estamos viendo que el hombre no tiene ni la voluntad, ni la fuerza, ni la disposición para comenzar la salvación. Tiene que comenzar en Dios. Entonces la elección no es una idea ambigua en las Escrituras. No está en duda en la palabra de Dios. Porque si usted cree en la Biblia, entonces usted debe creer en la doctrina de la elección. Mas sin embargo, muchos resisten a esta doctrina y dicen: ¿cómo Dios puede culpar si yo no creo? El hombre, ¿cómo puede ser culpable si no puede resistir a la voluntad de Dios y soberana? Y mis hermanos, reconozco que este es el hueso que se le atora a la gente y se ahoga en la doctrina de la elección. Pero Pablo, sabiendo que el hombre gritaría que esto es injusto, da una respuesta contundente. Y más, mi hermano, si tú estás en esta mañana, como dije al principio, es un hueso difícil de tragar. Pero fíjate lo que dice Pablo hablando de esta doctrina. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere, dice, endurece. Luego me dirás: ¿por qué todavía inculpa? O sea, si Dios hace eso, si Dios predispone, entonces, ¿cómo es que Dios nos puede hacer culpables? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes que nada, oh hombre, dice Pablo, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? Es decir, está diciendo Pablo, parafraseando: tengamos mucho cuidado antes de murmurar en contra de esta doctrina.
Porque ¿quién eres tú? Dice Pablo. ¿Quién eres tú? Poniendo el ejemplo del alfarero. ¿Quién eres tú si el alfarero puede disponer de su masa, de su barro y hacerlo como él quiere? ¿Podrá decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Claro que no, dice Pablo. Ahora, Pablo está haciendo una comparación entre el barro y el alfarero. Y en esa distancia es una distancia finita. Pero entre el hombre y Dios, mis hermanos, entiendan, hay una distancia infinita. Y si el barro puede hacer, si el alfarero puede hacer del barro como él le plazca, entonces Dios no lo puede hacer. Entonces dice Pablo, primero pensemos en que Dios es Dios. Porque si Dios no puede hacer lo que él le plazca, entonces no es Dios. Pero ya hablamos al principio que no estamos discutiendo si lo que Dios hace es bueno o es malo, porque sabemos y entendemos que Dios, por su naturaleza, todo lo que él hace es bueno, aunque de momento no lo entendamos. Ahora, nunca las Escrituras, hay que entender esto, nunca las Escrituras dicen, como en este ejemplo, que Dios preparó los vasos para condenación. No dice eso las Escrituras. La gente va al infierno porque en su libre albedrío, este famoso tema de libre albedrío, va al infierno porque la gente quiere mantenerse en su pecado y porque se sostiene en su propia voluntad. Es decir, Dios no manda a nadie al infierno porque Dios quiera hacerlo, sino el hombre decide ir a donde quiere ir porque así está en su corazón y en su voluntad. Entonces, el hecho de no entender las cosas de Dios, eso no significa que no debamos de creer en Dios. Hay muchas cosas que no entendemos. Cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos de que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero mis hermanos, cuando decimos que algo es 100% hombre, no puede ser 100% otra cosa, porque es 100% hombre. Pero más sin embargo, vemos en las Escrituras que también es plasmado como Dios. En Él habita toda la deidad en Dios, porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender que es 100% hombre, pero a la misma vez es 100% Dios? No lo entendemos. Pero el hecho de que no lo entendamos no significa que no debamos de creerlo. ¿Y por qué debemos de creerlo? Porque así lo enseñan las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia fue escrita por autores humanos, ¿sí o no? Fue 100% escrita por hombres, pero también decimos que fue 100% escrita, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede ser eso? Difícil de entender. Yo imagino que usted está aquí esta mañana porque usted cree en las Escrituras. Porque si usted cree que lo hicieron los hombres, está perdiendo el tiempo esta mañana. Pero todos sabemos que las Escrituras fue escrita por el puño del hombre. Pero a la misma vez creemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y confiamos en ella. El hecho de que Cristo nació de una madre humana, eso no significa que no creamos que nació de Dios. Entonces, debido a que creemos en la doctrina de la elección, no significa que no creemos en la responsabilidad humana. ¿Y cómo somos elegidos? Con eso termino. ¿Cómo somos elegidos? Pues Dios designó que es a través del Evangelio. Nadie se salva si no es a través del Evangelio.
¿Fuiste escogido? Sí. Pero ¿cómo es que Dios te escoge? A través de escuchar el Evangelio. Porque nosotros tenemos que salir y predicar el Evangelio. No caigamos en el error de decir, bueno, ¿y quién es escogido y quién no? No sabemos. Eso no es parte de nosotros. A nosotros se nos fue asignado predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y por qué tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura? No todos se van a salvar. A lo mejor no todos son escogidos. No. Porque el Evangelio es para todos. La invitación es para todos. Porque dice las Escrituras que el que viene a mí, yo no lo rechazo. Está en el corazón del hombre venir a Dios y poderlo aceptar. Claro que sí. ¿Cómo está eso? No sabemos. Pero nuestro deber es poder compartir este Evangelio. Porque el Evangelio tiene el poder para poder transformar la vida de la gente. Y para que la gente pueda venir cada domingo a exaltar y alabar a nuestro Dios. Y poder entender y poder reconocer como esta mañana que si estamos aquí es por su gracia y su misericordia. No tenemos ningún mérito en estar aquí, sino es porque Dios nos escogió. ¿Y por qué nos escogió? Por nada bueno. Dice las Escrituras, no del que corre, ni del que quiere, sino Dios, que es el que escoge y el que decide. Por eso dice Pablo, antes de que había nacido Jacob, a Jacob amé y a Saúl abracé. Todavía no he hecho ni cosa buena ni cosa mala, pero Dios ya había elegido. Uno de los grandes problemas de esta doctrina es que muchos dicen, es que Dios elige y Dios escoge porque Dios sabía que le ibas a aceptar en tu corazón. No, eso no dice las Escrituras. Pablo dice, no es por tus acciones buenas o por tus acciones malas. Por eso pone el ejemplo de Jacob y Esaú, que antes de que ellos nacieran, Dios amó a Jacob y a Esaú, ¿qué? Lo desechó. ¿Es duro de tragar este hueso? Sí, reconozco que sí. Pero lo que yo quise demostrar esta mañana es que vienen las Escrituras. No leímos un pasaje, no leímos dos, no leímos tres, leímos bastantes y hay más. Y eso es algo que Pablo se tuvo que enfrentar con los cristianos de aquel entonces para que pudiéramos entender la misericordia de Dios. Y yo quiero acabar el domingo que viene hablando la importancia de esta doctrina que tiene que ver con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Yo sé, Padre, que hay temas complicados, pero no por eso vamos a dejar de compartirlos o de enseñarlos. Porque si vienen ahí en tu palabra, Señor, cumplen un propósito para nuestras vidas. Hay mucho que digerir, Señor, hay mucho que entender. Hay cosas que tal vez no nos entran. Pero yo te pido, Padre, que tengamos un corazón abierto y dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, que deposite esa enseñanza en nuestras vidas. Y que podamos entender, Señor, que si no fuera por tu elección, Señor, ninguno de los que estamos aquí, Señor, estaríamos dándote gloria y dándote honra, Señor. Mas sin embargo, Señor, eso no exime nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, Señor, de compartir el Evangelio, Señor. Nuestro deber, Señor, es compartirle a cada persona. Y solamente, Señor, tú sabes lo que tú harás con esa persona, Señor. Nosotros no somos los que decidimos. Nosotros no somos los que escogemos.
Nosotros no somos los que señalamos, sino simplemente, Señor, extendemos esta invitación, Padre, al mundo entero, para que el mundo pueda escuchar, Señor, de este Evangelio, Padre. Y que quede como testimonio, Señor, que si la gente se pierde, Señor, es porque la gente decidió en su libre albedrío, Señor, rechazarte, sin que tú lo coaccionaras, Señor, sin que tú estuvieras interviniendo en sus decisiones. Por voluntad propia, la gente te rechaza. No hay nada externo o ajeno al hombre por el cual el hombre no decida escogerte. El hombre decide en base a su corazón, Señor, a lo que hay en su corazón. Al menos que tú vengas y transformes ese corazón, Señor, será difícil o imposible que la gente venga a ti, Señor. Por eso esta mañana queremos darte gracias. ¿Quiénes somos nosotros para estar aquí, Señor? ¿Por qué tendríamos que sentirnos mejor que los que están en el mundo? De ninguna manera, Señor. Te damos gracias, como decía Pablo, de que fuimos elegidos por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Amén y amén.